Vamos a desarrollar, en segundo lugar, entonces, el proceso de la ciencia a la luz de un modelo binario. Permítanme reiterar qué estoy entendiendo por modelo binario. Estoy proponiendo que se interprete la palabra, el sintagma modelo binario, como esa manera de comprender a la ciencia como la resultante de la articulación entre dos componentes, que son los datos empíricos, o si ustedes quieren, la base empírica, o también se puede denominar la empiria, y del otro lado, la teoría, el marco de referencia conceptual, las premisas teóricas. Las formas en que se designen estos dos componentes podrá variar ligeramente en torno de los términos que yo he dado recién. En líneas generales, los términos, los sintetizo ahora, son dos. Y voy a comenzar con el que resulta al oído más enjundioso. La teoría de un lado y la empiria o base empírica del otro lado. Según este modelo, toda ciencia se constata o se presenta como un texto que tiene estos dos componentes, es decir, un componente teórico y un componente empírico. ¿Cómo se expresan estos componentes? Muy fácil. Se toma el escrito. La ciencia siempre es un producto escrito. La ciencia, dijo alguien, es un género literario y siempre existe bajo la forma de una escritura, es un texto. Y en ese texto ustedes podrán advertir proposiciones de carácter general, proposiciones que dicen aproximadamente todos los A son B, o si algo es A, entonces necesariamente ese algo es B, o si algo es A, entonces ese algo probablemente será B. Este tipo de afirmaciones, que se los puede hacer de manera categórica usando juicios universales, todos los A son B, o de manera hipotética usando juicios condicionales, si algo es A, entonces algo es B. A esas proposiciones las pondremos en el grupo de las proposiciones teóricas. Si nosotros hiciéramos una extracción de todas esas proposiciones, tarea, no sé si inviable, pero en todo caso difícil de imaginar, pero vale como un recurso didáctico. Si nosotros hiciéramos una extracción de todas esas proposiciones, tendríamos el componente teórico separado del resto. Del otro lado quedarán proposiciones que son de carácter singular, particular. Dice, eso es tal cosa. Observado eso, luego de cierto tiempo mostró tal otra. Son afirmaciones que tienen que ver con circunstancias que suceden de manera determinada en espacio y en tiempo. Como suelen ser actos investigativos que se protocolizan a los efectos de dar fe que ha sucedido tal cosa, como con un escribano al lado que testimonia que eso ha sucedido. Por ejemplo, se tiró de tal torre tal objeto y se calculó su velocidad de caída con tal y cual procedimiento y arrojó tal resultado. Esa afirmación habitualmente, como se hace una sola vez y habrá que dar fe que efectivamente se ha dado, se protocoliza. De esa situación se sigue que habitualmente se le llama a los enunciados singulares, se le llama también enunciados protocolarios, ¿sí? Porque aluden a estos protocolos de laboratorio o de circunstancias observacionales. No siempre es así, pero digo, ha quedado como tradición que se exprese de esta manera. Bien, tenemos los dos componentes invocados por este modelo, que dan lugar a este modelo, y ahora viene la pregunta, pero no están meramente mezclados estos componentes, sino que tienen ciertas relaciones o funciones entre sí. ¿Cuáles son esas relaciones? Y la respuesta también es conocida de todos ustedes. Se suele decir que la teoría es
la parte de la ciencia que echa luz, que hace comprensible, que provee la explicación de los fenómenos particulares, y por su parte los enunciados particulares son aquellos enunciados que aportan constatación, que ilustran, eventualmente sostienen mediante pruebas particulares la validez de esas afirmaciones generales. Estas serían las respectivas funciones que cumplirían ambos componentes del producto del trabajo científico. La ciencia explicando, la empiria constatando, y serían entonces esas las funciones fundamentales. Ahora, las operaciones mentales que están en juego se las suele denominar como procedimientos de inferencia, porque a partir de la teoría se derivan ciertas conclusiones para el mundo de la empiria, a partir de la empiria se derivan ciertas conclusiones para el mundo de la teoría, y esta capacidad de derivar un conocimiento a partir de otro es lo que la tradición lógica ha designado como formas de inferencia. Habría acá dos formas de inferencias muy bien caracterizadas, dos formas claramente contrapuestas, una hace lo que la otra no hace, que estarían en juego en estas relaciones entre teoría y empiria. De una parte, la teoría permitiría derivar por vía de deducción predicciones y explicaciones. Esto a estar con lo que se dice habitualmente. En su oportunidad nosotros vamos a discutir esas funciones. Pero lo que se dice habitualmente es que el científico, a partir de ciertas teorías y por vía de deducción, puede predecir y puede explicar el comportamiento de los hechos empíricos. Por la contraria, a partir de los hechos empíricos, se dice, el científico deriva por vía inductiva reglas generales o afirmaciones generales. Es decir, la inducción permitiría derivar teoría, la teoría permitiría derivar predicciones y explicaciones, de modo que estas dos funciones a las que hemos hecho referencia tendrían su correlato en el mundo de la lógica, que serían la deducción de una parte, que podemos llamar inferencia de particularización, y la inducción, por otra parte, que podríamos denominar inferencia de generalización. No es un curso de lógica, no me voy a detener en aspectos técnicos de la disciplina lógica, sí, en una unidad posterior vamos a profundizar estos conceptos. Por ahora basta con lo dicho. Bien, hasta allí lo más general del modelo del proceso de la ciencia que he llamado modelo binario. ¿Cómo entendería esta forma de pensar a la ciencia el núcleo de nuestro tema, que es el proceso? ¿Cómo sería el proceso para una tesis que arranca de caracterizar de esta manera lo central del producto científico? El proceso se plantearía como una cuestión de construcción de ese objeto y teniendo que escoger entre alguna de las dos alternativas que pareciera dejar inauguradas el modelo. O el proceso comienza por la teoría y todo su esfuerzo está orientado a explicitar esa teoría y luego ir a la búsqueda de predicciones o de circunstancias empíricas que resulten explicadas por esta teoría, o a la inversa, el proceso deberá ser concebido como una labor empírica, como un trabajo minucioso, prolijo, en el mundo de las innumerables experiencias posibles,
con vistas a ir gradualmente elevándose al campo de la generalidad, al mundo de la generalidad. Es decir, si admitimos que hacer ciencia es tener un producto que finalmente se expresa en esta articulación, en esta estructura entre teoría y empiria, cada cual con su función, y estos son los puntos fundamentales, entonces a la pregunta, ¿cómo se construye esto?, pareciera poder contestarse solamente de dos maneras, y esas dos maneras son comenzando por la teoría o comenzando por la empiria, en cualquier orden, comenzando por la empiria o comenzando por la teoría. Podría ser interesante averiguar cuál de estas dos respuestas ha sido la primera en la historia de la reflexión metodológica. Estoy convencido de que es una cuestión insoluble, que seguramente ambas aparecieron juntas, pero de todas maneras me interesa que adviertan que ambas respuestas se oponen y se anulan mutuamente. Quien dice todo comienza por la empiria pone como su principal adversario a aquel que sostiene todo comienza por la teoría. Y el que dice todo comienza por la teoría tiene como principal adversario al que dice todo comienza por la empiria. De manera que son dos alternativas metodológicas, antagónicas, antitéticas. Si una triunfa, la otra pierde, o al menos eso esperamos de una contradicción, que alguna de las dos sea la verdadera, y si una es, entonces la otra ya no lo es, no puede serlo. Y esto se puede perfectamente registrar a lo largo del histórico debate entre las teorías metodológicas a que estas dos alternativas dieron lugar. Aquellas tesis que afirman primero está la empiria, dio lugar a lo que se conoce como empirismo. Otras variantes de denominación ustedes podrán encontrar, pero la clásica es empirismo. Y como escuela metodológica opuesta al empirismo, tendríamos nosotros el apriorismo, es el nombre que yo prefiero, pero con frecuencia se le asigna el nombre de racionalismo. ¿Sí? Una obra clásica en el mundo de la teoría del conocimiento, me refiero a la obra de Johann Hessen, Teoría del conocimiento, en su versión abreviada y en su versión voluminosa en 2 tomos, sostiene esta idea central, la adversidad entre empiristas y racionalistas. El nombre racionalismo se le ha adjudicado a la alternativa que toma como punto de partida la teoría, a las razones. En el mundo del derecho sería las razones, eso está antes que las pruebas. Yo creo que no es una designación adecuada la de racionalismo, porque pienso que inmediatamente se deriva que la tesis que se oponga al racionalismo será irracionalista, es decir, el empirismo sería una versión irracionalista, lo que no es cierto, porque el término de racionalismo tiene otras connotaciones que no necesariamente se agotan en la idea de lo universal versus lo particular. Lo cierto es que, aun cuando en la literatura de mayor difusión las escuelas se designen como empirismos versus racionalismo, en mi curso voy a referirme con frecuencia al racionalismo con un término no habitual, no simpático, que es el término apriorismo. Si quisiera ser prolijo, simétrico, debiera llamar al empirismo a posteriorismo. Son 2 vocablos latinos, a priori y a posteriori. Obviamente se refiere a la experiencia, antes de la experiencia, después de la experiencia. Pero como el término empirismo, por los azares de la historia del lenguaje en castellano, dice con claridad
que se trata de un conocimiento derivado de la experiencia, no necesito llamarlo a posteriorismo, que tiene cierta cacofonía, cierta fealdad sonora, de manera que vamos a dejar empirismo y sí a priorismo en lugar de racionalismo, corriendo el riesgo de la cacofonía, pero mejorando la congruencia conceptual, mejorando las imágenes que se evoquen con el término, porque, repito, racionalismo evocaría una situación no deseable para el empirismo y no quisiera inducir a nadie a pensar nada en ese sentido. Bien, he presentado las dos escuelas en que se ha encarnado este debate entre estas dos formas de entender el proceso, que se deriva del único modelo binario. Es decir, un único modelo binario da lugar a esas dos alternativas contrapuestas. Una paradoja que me interesa examinar ahora es la siguiente, a saber, que no es difícil advertir que este debate es un debate interminable, porque cada vez que un adversario dice lo suyo, el otro le reclama con justicia que para poder decir lo que está diciendo, antes debe reconocer que él tiene razón. Me explico. Si alguien dice, todo comienza por la experiencia, todo comienza por la observación, en el acto de decir esto, está habilitándolo al enemigo a decirle, ajá, pero esa observación, ¿con qué concepto se hace? ¿Con qué prenociones o prejuicios o nociones previas se puede realizar? Porque es absolutamente sencillo mostrar que cuando alguien observa algo, ya tiene una noción de qué es ese algo, ya tiene un presupuesto acerca de dónde está, de qué manera está, qué cosas son relevantes para observar y qué cosas no. Nadie puede observar algo sin ni siquiera haberlo tematizado. Y si ya lo ha tematizado, ya lo está conceptualizando, ya tiene una idea de él. Con frecuencia me ha sucedido que oyentes de estas afirmaciones mías no les quede claro por qué no se puede observar sin ningún prejuicio. Y lo cierto es que no es didácticamente fácil ser contundente al respecto. Yo inventé un truco que lo voy a repetir por este medio, que me ha dado buen resultado. Eventualmente, si los colegas que hacen el montaje creen que no da buen resultado, lo eliminaremos. Lo cierto es que el truco consiste en lo siguiente. Yo les digo a un oyente imaginario que si fuera cierto que es posible observar algo sin preconceptos, que por favor se tome el trabajo, vamos a suponer que esta es una sala que tiene unos 100 invitados, que se tome el trabajo de describir los caltetres que hay en esta sala. Obviamente, la palabra caltetres es un invento mío y en consecuencia los que me escuchan no saben qué cosa es un caltetre y en consecuencia no pueden irlo a observar. Entonces me preguntarán, pero profesor, ¿qué es un caltetre? Y yo les responderé, no le voy a dar ninguna noción, porque usted se ha comprometido en observar algo sin ninguna noción. Entonces, si yo le digo ya qué es un caltetre, por ejemplo, que son los calvos cuyos números telefónicos terminan en 3, usted ya está suponiendo una enorme cantidad de saberes, que es lo que son personas, que son las personas que tienen una buena cabellera, que tienen calvicie, que es teléfono, un conjunto de nociones que ya orientan inmediatamente su búsqueda en la sala y saben que es un objeto del orden del espacio-tiempo, etcétera, etcétera. La idea es que es imposible imaginar la tarea de observar, es decir, de estar frente a algo que yo voy a describir, sin ya presuponer que yo sé qué es ese algo, dónde está y cómo se pone frente a mí. De manera que cada vez que alguien va a observar,
está presuponiendo una enorme cantidad de nociones. En consecuencia, el adversario a priorista le dirá: sea honesto, no sea tramposo, explicite sus prenociones, dígalas, arme su teoría, y cuando la tenga, aunque sea una teoría hipotética, aunque sea una teoría conjetural, pero cuando la tenga, recién vaya al trabajo de observación. Como ven ustedes, el a priorista le gana olímpicamente al empirista, porque efectivamente lo encuentra en esa falta. Es decir, observar ya supone una situación previa, y la situación previa implica entonces una ventaja para el a priorista. Por la contraria, y acá se presenta la paradoja, porque precisamente el a priorista, cuando ya cree que ha ganado la batalla, y dice: muy bien, yo voy a decir cuál es mi teoría, el empirista le dice: ajá, ¿y de dónde salió? ¿Cuál es la historia de esa teoría que usted tiene? Porque alguna vez usted no la tenía y la consiguió. ¿Cómo la consiguió? Usted no es un ser caído del cielo. Usted es un ser que tiene un proceso formativo, no ha venido con ideas innatas al mundo, y en consecuencia deberá decirme cuáles han sido los procesos por los cuales usted ha ido adquiriendo. Y en efecto, el a priorista deberá rendir su espada, si es honesto, al empirista, porque efectivamente él está presuponiendo la historia en que se ha formado su pensamiento a priori. Un último recurso que se puede emplear para hacer muy fácilmente comprensible esto es evocar ese juego adolescente que está implicado en la pregunta: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Rápidamente se advierte que el que dice el huevo está presuponiendo una gallina que lo puso, y el que dice una gallina está presuponiendo un huevo de la cual se originó la gallina. De manera que no hay respuesta posible. Y esta es la paradoja que presenta este modelo: es que da lugar a dos respuestas, ambas contradictorias y ambas triunfantes sobre la otra cuando está a punto de perder. Es decir, en cuanto pierde, gana; cuando gana, pierde. Y esto es un rasgo propio de una paradoja, es decir, que trastorna el orden de la razón y el principio de identidad, y el principio de no contradicción, etc. Esta paradoja se puede a su vez leer desde otro ángulo mucho más grave. Esta es una paradoja desde el punto de vista metodológico, pero este modelo encierra una contradicción desde el punto de vista epistemológico. ¿Por qué contradicción? Encierra una contradicción desde el punto de vista epistemológico porque el modelo binario le asigna a cada una de estas dos funciones o dos componentes con sus respectivas funciones en el mundo de la ciencia tareas propias epistemológicas, tareas propias de la ciencia, que son ambas necesarias. A la razón, a la teoría, le asigna la tarea de proveer de un componente fundamental del conocimiento científico, que es su universalidad y su necesariedad. Se dice que un conocimiento científico no es una mera afirmación contingente acerca de lo que puede ser, sino la identificación de leyes o principios que presiden el funcionamiento del objeto que se investiga. Es decir, una ciencia tiene necesariamente esta dimensión universal, esta dimensión teórica. Pero por otra parte, toda ciencia, y si no lo tuviera sería solamente metafísica, toda ciencia a su vez necesita de un elemento de comprobabilidad. No basta con decir que esta es la ley, sino es necesario decir cuáles son las pruebas, cuáles son las bases empíricas sobre las que se sostiene esa ley universal. Repito, si la ciencia no tuviera este elemento de comprobabilidad, este elemento empírico, la ciencia sería indistinguible de la metafísica. Y la ciencia se ha distinguido de la metafísica arduamente, trabajosamente, y en particular levantando esta bandera de la comprobabilidad. Tenemos entonces que estos dos componentes, teoría y empiria,
están expresando dos rasgos inherentes a la ciencia. Ahora, examinemos qué pasa con estos dos rasgos. Fíjense, si yo sostuviese que la ciencia es y no puede no ser conocimiento universal y necesario, entonces yo estaría irremediablemente golpeando, excluyendo el otro rasgo de la ciencia, que es su constatación. ¿Por qué? Porque un conocimiento universal y necesario no es constatable. Yo no puedo probar una ley. Yo puedo probar una aplicación de la ley. Yo puedo decir, a ver, si la ley fuera verdadera, va a suceder esto. Y esto puede que suceda, puede que no suceda. Lo que se prueba es la predicción, pero no la ley misma, porque aun si se comprobara la predicción, la ley sigue todavía abierta en cuanto a los futuros eventos. ¿Sí? Para tomar un viejo principio conocido de todos nosotros, dos cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia y proporcional a sus masas. Este principio, o esta ley general de la mecánica newtoniana, no se puede probar en toda la extensión de su universalidad. ¿Sí? Es incomprobable, es absolutamente no constatable como ley universal. Yo puedo decir, hasta ahora ha funcionado así. Pero ¿es una ley constatada? No, no es una ley constatada, no es una ley probada. Es una hipótesis, es una conjetura que hasta ahora ha dado buen resultado. No sabemos lo que pase en algunas otras regiones del universo, no sabemos lo que pase en algunas de los muchos eones del tiempo del universo, de modo que el rasgo de la universalidad, si yo lo tomo de manera apasionada y en serio, me obliga a renunciar a la comprobabilidad. Si por la contraria yo dijera, solamente voy a admitir como conocimiento científico aquel conocimiento que sea comprobable empíricamente, y mientras no lo sea, no lo admitiré como conocimiento científico, en ese caso me veo obligado a renunciar a la universalidad. Esto ha sido, además de una afirmación mía en este momento, ha sido algo que se constató. De hecho, la paradoja metodológica se tradujo en una contradicción lógica. Sí, doy dos nombres que ilustran esta contradicción en el campo de la epistemología. El racionalismo o a priorismo cartesiano se vio obligado a refugiarse en una metafísica de las ideas innatas para poder consolidar la tesis a priorista. Fue necesario una reflexión metafísica que pusiese en su base una supuesta evidencia incontrastable, que era el pienso, luego existo, y a partir de esa evidencia derivar la existencia de Dios, y a partir de la existencia de Dios y de su bondad derivar la validez de las ideas o principios de la mente humana, elevadas en consecuencia a la condición de ideas innatas. La teoría científica de Descartes terminó reafirmando la metafísica y volviendo a subordinar la ciencia a un pensamiento metafísico. Por la contraria, al otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, el empirismo anticartesiano culmina en un pensador como David Hume sosteniendo que la ciencia es imposible. En la medida en que la ciencia pretenda acceder a los primeros principios o a las leyes de la realidad, comenzando por leyes tan generales como la ley de la causalidad, la ciencia se pone en una tarea que ella no puede alcanzar. El principio de causalidad es un invento de la mente humana y no tiene asidero en el mundo del conocimiento científicamente aceptable, es decir, conocimiento basado en los datos de la experiencia. Nosotros podemos conjeturar que algo sea causa de otra cosa,
pero eso no es una experiencia. Lo que tenemos en la experiencia es que primero está algo y luego está la otra cosa. Pero el vínculo de causalidad es una idea que agrega a la mente humana, en consecuencia no tiene asidero, no tiene apoyo, y si vamos a sostener que la ciencia solamente es conocimiento basado en datos, entonces en hechos, en facts, entonces deberemos decir que la ciencia no es posible como saber universal, es posible como un saber conjetural, como un saber provisorio, siempre provisorio. Es decir, que por ambas vías la ciencia queda negada. Queda negada por retorno a la metafísica o queda negada por caída en el escepticismo. ¿Sí? El escepticismo humeano niega la ciencia, la metafísica cartesiana niega la autonomía de la ciencia, que a su turno es negar la ciencia, es decir, la remite a una instancia metafísica incontrastable empíricamente. Bien, lo que hemos hecho al examinar el modelo que llamé binario fue examinar sus componentes, teoría y empiria dijimos, fue examinar las funciones que esos componentes cumplen, dijimos la teoría predice, explica, ilumina a la empiria, dijimos la empiria constata, fundamenta en los hechos a la teoría, esas son las funciones que cumplen ambas partes. Dijimos, estas funciones implican movimientos mentales que son movimientos inferenciales y tienen cada uno de ellos una función bien precisa. La deducción como el proceso que va de la teoría a la empiria, la inducción como el proceso que va de la empiria a la teoría. Y luego presenté lo que designé como paradojas metodológicas del modelo binario y contradicciones epistemológicas del modelo binario. A ese modelo binario lo ilustramos con el hecho histórico de las dos grandes corrientes metodológicas que se derivaron de la forma de interpretar el proceso que ese modelo habilita. Dijimos, y esto pido que lo recuerden, el modelo binario habilita dos interpretaciones antagónicas del proceso de la investigación científica. Recuerden que el proceso de la investigación científica es el tema de este curso. ¿Sí? Sobre esa idea luego desarrollaremos, aunque de manera más abreviada, las nociones de diseño y de proyecto. Estamos ahora viendo el proceso. Y dijimos que las dos maneras antagónicas de interpretar el proceso llevaron en la historia de la filosofía, de la ciencia occidental, los nombres de apriorismo y empirismo, con las aclaraciones oportunamente hechas. De esta manera cerramos el punto número 2.